¿Estaría Europa caminando a una dictadura? Bueno, a ver qué dice el señor acá. Parece bastante interesante el tema del canal Ekai Center. Vamos a ver qué dice. Paso a paso hacia la dictadura. Bueno, vamos a ver, lo uno está relacionado. No, ponemos el inicio otra vez acá. Ocaso del partido único, Europa paso a paso hacia la dictadura. Bueno, vamos a ver, lo uno está relacionado con el otro. Ya sabéis, el partido único es al final todos estos grupos que nos dicen que son de izquierda, derecha o centro, pero que en este momento es mentira. Es decir, durante los últimos 30 años, a partir del final de la Guerra Fría, se produce una concentración tal de poder que de forma progresiva pero muy rápida generó que al final todos estos grupos estuvieran sometidos en todo lo fundamental a los intereses estratégicos de las grandes corporaciones. Entonces se diferencian en matices de tercero, cuarto o quinto nivel, se pelean entre ellos en los medios de comunicación, porque cuanto más se parecen, más están obligados a pegarse para dejar claro su imagen, sus espacios electorales, etcétera, pero en realidad son matices de lo que nosotros llamamos partido único, ¿no? Ya dijimos que este partido único se iba a haber enfrentado a un auténtico colapso, a una auténtica convulsión a raíz de la victoria rusa en Ucrania. Esta victoria se está Mira, aproximando y esta guerra política en Europa ya ha comenzado. Entonces, este concepto de Europa paso a paso hacia la dictadura está en relación precisamente con ese ocaso del partido único. ¿No? Esa choque con fuerzas políticas alternativas que simplemente poniendo sobre la mesa el desastre que ha sido la gestión de estos grupos durante los últimos 30 o 40 años, cómo han venido destruyendo Europa, pues en la medida en que la gente se empieza a dar cuenta de esto, pues evidentemente esto va a llevar al final de ese partido único. Ellos lo saben, saben cuáles son sus debilidades, saben que no aguantan una crítica directa y clara y honrada frente a grupos alternativos como los que están surgiendo en el ámbito conservador o en el ámbito cercano a los países emergentes. Y esta es la razón básica de que estén en una situación de pánico la clase política y sobre todo las élites de las que dependen. ¿No? déjame ver si entendí hasta acá. Entonces, hay en Europa, quien gobierna Europa es prácticamente una élite que aparece en partidos de izquierda, de derecha, tradicionales, pero al final dan el mismo resultado que solo sirve a ellos, sino a la gente, al pueblo. Y el surgimiento de nuevos partidos que no piensan como ellos, que no actúan como ellos quieren, hace con que ellos están desesperados y se van a una dictadura. Por eso, ¿no? ¿Sería eso? Y esto es lo que nos está llevando, lamentablemente, paso a paso hacia una dictadura. Paso a Porque no quieren que esos partidos lleguen al poder y ellos pierdan el poder. paso, Estoy planteando lo que dice él para ver si entendí. ¿Qué piensan ustedes? y esto va a avanzar y va a avanzar con mayor o menor rapidez en la medida en que sea necesario, en que ellos lo vean necesario para mantener el control. Nos dice Quijano Alonso, la enloquecida élite gobernante europea está dispuesta a todo con tal de mantener el control del poder en Europa. Ya lo hemos dicho, está dispuesta a todo para evitar la victoria rusa en Ucrania y está Mira. dispuesta a todo a mantener el control del poder en Europa. Lo único, uno está relacionado con lo otro. La victoria rusa en Ucrania va a hacer disparar la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, fundamentalmente en los países del centro y del este de Europa, pero al final esto va a arrastrar al conjunto de Europa, porque en otros países pues también tenemos la influencia creciente de los grupos conservadores, también del trumpismo, y bueno, esto es un contexto previsible. Ya sabéis que probablemente vamos a estar en 4 o 5 años de convulsión entre estos tres grupos en los distintos países. Y frente a esa convulsión, frente a ese riesgo de perder el control, pues ya sabéis qué instrumentos está utilizando estas élites, ¿no? La censura, la censura en las redes sociales, obligar también a las redes sociales a que censuren cada vez más, pues cosas más directas, pues tenemos el atentado contra Robert Fico, el primer ministro socialdemócrata de Eslovaquia, otras medidas de acoso contra gobiernos o grupos políticos, digamos, disidentes en el conjunto de Europa, eh, la anulación de elecciones en Rumanía por haber ganado un candidato que no les gustaba, un candidato que no era del partido único, después la prohibición a ese candidato cuando se acerca la fecha de las siguientes elecciones, la prohibición de que se presente, luego la prohibición de que se presenten otros candidatos de ese mismo grupo político, ¿por qué? Pues porque van a ganar, porque van a ganar, sí, porque van a ganar si se presentan, claro. Tenemos las amenazas y
el intento de una revolución de colores en Georgia, aunque no es Unión Europea, pero sí es muy interesante que un comisario europeo fue el que amenazó al primer ministro de Georgia, ya lo hemos comentado, con que Mira, un comisario europeo lo amenazó. si seguían adelante con una ley, que un proyecto de ley que no le gustaba a Bruselas, pues que le podía pasar lo mismo que le ha pasado a Fico, que le había pasado a Fico, reconociendo Mira, eso está poniendo fea la cosa, ¿no? con ese tipo de declaraciones que el atentado contra Robert Fico estaba organizado por esta clase política europea, ¿no? Eh, tenemos muy importante el reconocimiento en la televisión del excomisario Thierry Breton, donde nos dice que lo que han hecho, reconociendo que lo habían hecho, ¿no? Lo que han hecho en Rumanía, pues si es necesario, lo harían también en Alemania. Bueno, no ha sido necesario al parecer en Alemania, pero ya lo han hecho en Francia, eliminando a la candidata Marine Le Pen. Bueno, Europa paso a paso hacia la dictadura, pues bueno, en principio sí podemos decir lo que nos dice Quijano Alonso. Están dispuestos a todo con tal de mantener el control del poder. Claro, esto no es algo que normalmente hagan los responsables políticos por sí mismos, ¿no? Es algo una dinámica que se pone en marcha por los poderes corporativos que están detrás, que son los que están verdaderamente en una situación de pánico frente a estas dinámicas que se han abierto en el conjunto del mundo y también de otra forma en la propia Europa. Pero dinámicas que les amenazan, ya sabéis, con hacerles perder el control del mundo y también del continente europeo, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo avanza. Hay muchos retos electorales en los que pues ahora ya nos están diciendo que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Pero hay que estar muy atentos a Francia y a Alemania. Son los dos pilares, también al Reino Unido, evidentemente, pero ahora como el Reino Unido no es formalmente parte de la Unión Europea, no es tan fundamental. Pero ya hemos dicho más una vez, si Francia o Alemania caen, cae la Unión Europea. Caen en el sentido de caer en poder de grupos fuera del partido único, por un contexto o por otro. Entonces, esto lo van a controlar. Ya hicieron lo necesario para adelantar las elecciones en Alemania para mantenerlo todo bien atado. Ahora han eliminado a la candidata peligrosa en Francia y vamos a ver cómo se comportan en países aparentemente de menor importancia. Hay unas elecciones en Chequia también en otoño que pueden considerarlas peligrosas, pero bueno, ya digo, intentarán mantener el control en general de los países pequeños, pero lo fundamental, lo que no van a soltar, y esto ya lo habíamos dicho más de una vez, es Francia y Alemania, ¿no? Qué Vamos a ver cosa. esto, qué tipo de respuesta genera por parte de las poblaciones, eh, pero, pero bueno, ya sabéis que en definitiva, si queremos que los intereses de los ciudadanos europeos se defiendan, pues hay que moverse, hay que movilizarse, hay que organizarse, porque la fuerza de los ciudadanos es el número. Y ese número solo se pone sobre la mesa si los ciudadanos se organizan. Se organizan en asociaciones, en grupos políticos, etcétera. Ya sé que muchas veces estos grupos políticos defraudan a los ciudadanos, pero bueno, y también en eso también hay que tomar medidas, como por ejemplo la financiación, que los grupos políticos. Bueno, entonces él plantea acá que, bueno, hay un partido, lo que yo entendí, ¿no? Que hay un partido, un grupo, una élite que controla Europa, independiente de partido de izquierda o de derecha tradicional, y no deja que nuevos partidos o nuevos grupos lleguen al poder, que representaría más a la gente, que le sacarían de poder. Y eso, no, eso pasa principalmente en Alemania y Francia, que no deja que eso pase. Porque si no, bueno, la idea, la estructura como ellos pensaron de la Unión Europea, no tendría cómo existir. Bueno, voy a dejar el video completo en la descripción. Me gustaría saber su opinión, si es así mismo o no es, principalmente los hermanos españoles, bueno, que viven en Europa, obviamente. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.